Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio. Soy Yesenia Olivos y estaré bajo la conducción de este programa con el tema de hoy, la herida de la infancia, la injusticia. Gracias a Cadena Radio, a Cadena Política, a todos ustedes por seguirnos, por acompañarnos, pero sobre todo a los especialistas por prestarnos su tiempo, por acompañarnos. Gracias a ellos por hacer posible este programa. Por favor, no olviden que los temas son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Recordemos que es una novela literaria que está basada en hechos reales y nos narra las diversas heridas de la infancia que sufre Jenny a consecuencia del abandono que sufre por parte de su papá. Ella nos va a ir narrando las diferentes patologías que enfrenta. Pero también recordemos que el programa tiene como objetivo informar y prevenir a todas las familias y cada uno de los temas pues ya sabemos que son desarrollados por manos de especialistas en cada una de sus disciplinas. Y hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Muchas gracias, acompáñenme a darle la bienvenida a este gran invitado. Hola, maestro Silvestre, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias, buenas tardes. Por favor, deme la oportunidad de leer mejor platíquenos un poquito de usted o vamos a leer su semblanza y ahorita nos cuenta un poquito de su historia, por favor. Tenemos al maestro Silvestre Martínez Lerma. Es licenciado en Psicología General, maestro en Organización Familiar Sistémica por el Grupo Cultural Ítaca. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente de nivel superior en el subsistema CONALEP, en donde ha tenido la oportunidad de formar y guiar a numerosos estudiantes en su desarrollo académico y personal. Su enfoque pedagógico es inclusivo y adaptativo, siempre buscando el crecimiento integral de los alumnos. Además de su labor docente, es certificador por el sistema Conocer, lo que le permite evaluar y certificar competencias laborales en el ámbito de la psicología y áreas afines. Como terapeuta, ofrece servicio de psicoterapia individual y familiar, con un enfoque en la terapia cognitivo-conductual y sistémica. Docente certificador Conocer. Está comprometido con el bienestar emocional y mental de sus pacientes y estudiantes. Siempre busca brindar un apoyo integral y personalizado. Maestro, qué orgullo tenerlo aquí. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, pues agradezco el tiempo y el espacio también para poder hablar. Me parece interesante hablar de las personas. Yo creo que fue uno de los objetivos principales por los cuales yo quise estudiar psicología y después especializarme en la familia. Creo que la familia, así como lo han dicho muchos, es el núcleo principal de la sociedad y va construyendo, son los pequeños ladrillos que van construyendo esta sociedad. Cuando la familia está desprovista, cuando no está integrada, cuando tienen algunos problemas, entonces nuestra sociedad comienza a tener problemas también. Y bueno, desde el enfoque que manejo, que es sistémico, pues se busca precisamente visualizar a la familia como un gran engranaje donde están varios elementos, los hijos, los papás, y cada uno tiene su nivel. Cuando esto cambia, cuando no existe el equilibrio, cuando alguno de esos integrantes, de esos olones, con términos sistémicos, no cumple con su función, entonces surge el desequilibrio, surgen los problemas y precisamente surgen las heridas de la infancia. Sí, qué importante es lo que acaba de comentar. A ver, creo que tengo un poquito separado el micrófono. A ver, perdón. Gracias. Si no se escucha, por favor, en sus comentarios para que estén ahí pendientes. Perdóneme, lo que comentaba es muy interesante que como familia pues sí estemos integrados, precisamente que haya esta armonía en cada uno de los integrantes para que precisamente no sucedan estas terribles heridas de la infancia que en nuestra vida adulta nos van a definir quizás nuestra personalidad.
Sí, eso es cierto. Fíjate que viendo las heridas de la infancia, se han hablado mucho de ellas, ¿no? Carl Gustav Jung ya hablaba de las heridas de la infancia, las heridas que el niño interior tiene y que, como tú lo comentas, guían nuestra conducta, van colocando la pauta para que como adultos seamos, ¿no? Y hay muchas formas, ¿no?, de visualizar si tenemos o no heridas de la infancia. Y Ok. vamos a hablar acerca de cómo visualizarlas, cómo detectarlas y cómo se observan tanto en los niños como en las personas adultas. Muchas gracias. ¿Tenemos cinco heridas o cada autor las puede dar diferentes características de cada una de ellas? Mira, hay varios autores que han hablado de las heridas, pero Bourbeau, una canadiense psicóloga, habló precisamente de 5 heridas de la infancia y muchos especialistas han concordado con ella de que existen 5 más importantes, 5 que todos, cada uno de nosotros ha experimentado, pero nos ha afectado de manera diferente. La Ok. herida de el rechazo, ¿no? Muchas personas nos hemos sentido rechazados desde la infancia, el sentir que no nos quieren, que no nacimos en la familia adecuada y muchos otros elementos que se han visualizado marcan la vida de las personas. El sentirse abandonado, el sentir que las personas no satisfacen las necesidades para las cuales están llamados, ¿no? El papá como proveedor, la mamá como con su función nutricia, incluso hasta los mismos hermanos mayores, ¿no? En el libro de la familia de John Barrow nos habla precisamente de eso, de que cada uno de los actores de la familia tiene una función. Cuando ese actor no cumple con su función, entonces existe este desequilibrio, estas heridas, ¿no? Sin embargo, pues al igual que muchos autores, como es, como te digo, Jung, como es Piaget, como es Vygotsky, como son muchos otros, hablan de las características de la infancia y cómo la infancia nos marca, cómo Sí, la infancia afecta nuestra relación con los demás, cómo la infancia, de acuerdo a lo como la hayamos vivido y como la hayamos experimentado, va dándonos una faceta de cómo comportarnos ante situaciones que posiblemente nosotros eh, leamos, experimentemos como negativas para nosotros. sí, cada una nos va a afectar de diferente forma, ¿no? Y cada persona la va a tomar de diferente manera o es de manera universal. No, no es de manera universal. Braddow nos habla de esas experiencias, pero que cada sujeto las experimenta de forma diferente, ¿no? Ujú. Imaginemos una familia donde existan 5 hijos y a los 5 hijos se les trata de una forma semejante o igual. Esos 5 hijos van a tener un camino diferente, una personalidad diferente, van a manifestarse de forma completamente diferente. Van a haber algunos rasgos semejantes por Ujú. ser parte de la familia, pero cada uno de ellos va a experimentar esa herida de una forma diferente y cada uno de ellos va a ser afectado de forma con un porcentaje diferente. Sí, claro, aunque haya sido el mismo problema que pasaron Exacto. y cada uno lo va a asimilar de diferente manera. Sí, imaginemos por ejemplo, ¿no?, lo que es una herida, ¿no? La herida es algo que nos sucedió. Todos nosotros hemos tenido heridas. Ujú. Nos hemos caído de la bici, se nos ha caído algo del techo, hemos tenido alguna cortada, hemos tenido muchos elementos. Sin embargo, cada uno de nosotros recuerda esa herida de la forma personal, de una forma subjetiva. Una herida por, no sé, por una caída, para mí puede haber sido muy superficial. Me levanto y salgo corriendo, ¿no? Ujú. Sin embargo, para alguno de mis hermanos o alguna persona diferente, esa herida, esa caída puede ser fatal. Y la va a Sí. recordar siempre, y va a recordar el espacio, y va a recordar los colores, va a recordar el aroma, y va a recordar incluso la forma en cómo mamá se manifestó. Si le dijo
levántate, si le dijo no es para tanto, si le dijo lo que le haya dicho, lo va a experimentar de forma diferente, porque las heridas de la infancia son subjetivas. Ok. Sí. Y bueno, ahorita vamos a entrar de lleno con nuestra herida, que sería la injusticia. En términos generales, ¿cómo se describe esta herida? ¿Por qué es la injusticia? Me gustaría hablar acerca de cómo la definen desde antes. Okay. Ya Aristóteles, el filósofo Aristóteles ya la tomaba en cuenta como el momento, la forma en cómo las personas reciben lo que les corresponde, ¿no? Dar a la persona lo que le corresponde, tratar a la persona de forma equitativa con los demás. Sí. ¿No? Ejemplo, ¿no? Tratar a los hijos de forma igual. No puedes. Pero no se puede. ¿No se puede? No se puede. Eso es lo interesante de esto, fíjate porque posiblemente dirás tú, voy a tratar a los hijos de forma diferente, pero no puedes tratar a un niño o a una persona de 18 años igual al de 5. Ok, a eso se refiere. A eso se refiere, ¿no? Entonces, vamos trabajando de forma diferente, de forma específica. Sin embargo, cuando nosotros vemos que el término injusticia en ámbitos de la herida, nos vamos a referir a el no me dejaron ser yo mismo. No me dejaron ser yo mismo, ¿no? Se supone que esta herida es la infancia robada, ¿no? Está caracterizada por esa herida, donde te robaron tu niñez. Claro, imagínate, ¿no? El hecho de que eres niño y vas a una fiesta con papá y mamá, y todos los niños corren, el niño corre para allá, para acá, pero a ti te dicen, siéntate, cállate, no corras, compórtate. Y entonces el niño se observa a los demás, es más, observa a sus mismos hermanos, que siguen corriendo, que siguen brincando, que siguen yendo de aquí para allá, y él le robaron la infancia. Lo reprimieron. Lo reprimieron. Ok, a partir de ahí surge esta herida de la injusticia. Es esa manera diferente de tratarlos, a lo que se refería hace un momentito, de que al mayor ya lo dejan que ande corriendo y al chiquito lo reprimen, que se quede ahí sentaditos, obediente, o que no haga algo diferente a lo que papá o mamá le están imponiendo. En primer momento así surge, ¿no? Calladito te ves más bonito. Y tenemos muchos dichos cotidianos, ¿no? Calladito te ves más bonito. También tengo otro. Candil de la calle, obscuridad de tu casa. ¿No aplica ahí? Bueno, aplica ahí con los papás, ¿no? Porque, con los papás. Porque muchas ocasiones esa herida también se da cuando el mismo papá o mamá, tratan mejor a los hijos ajenos que a sus propios hijos. No sé si te ha pasado o has escuchado casos como esos, donde pues, el papá trata mejor, no la deja hacer o no lo deja hacer él mismo, pero dicen, es que quiero más a ese niño, ¿no? Él sí se porta bien, él sí es un buen hijo, él sí respeta a sus papás. Ok, ¿estas comparaciones también ya es una herida de la injusticia? Es una forma en cómo se manifiesta, es una forma en cómo se va desarrollando esa injusticia. Ahorita vamos a ver algunas características bien puntuales de cuáles son los aspectos que en ocasiones pueden detonar esta herida. Ok, entonces como tal, la definición sería en este caso que es algo que no es equitativo para todas las personas, ¿no? Sí. Hablando en términos generales. Sí. La injusticia, la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Lo que le corresponde. Injusticia sería no dar a cada cual lo que le corresponde. Si un hijo necesita, si un hijo necesita atención y no se le da, entonces es una injusticia. Ok, bueno, mire, ya que está tocando el tema, voy a leerle esta parte del libro. Recordemos que Inocencia efímera en silencio es una novela literaria. Este libro lo pueden encontrar en la librería Morelos, El Timón y en Amazon. Nos va a narrar la vida de Jenny, esta niña que vive en una zona rural marginada, carente de diferentes servicios. Ella desde pequeña ayuda a su mamá trabajando en el campo para proveer, para que tengan esos alimentos para ella y para sus hermanitos. Papá se aleja, papá los abandona, papá pues está súper ausente, solamente va a
verlos y a visitarlos cuando se acuerda, pero pues es una persona que no es responsable ante las necesidades básicas de sus hijos. Y en esta parte que les voy a leer, pues Jenny precisamente habla de ese tiempo y esa ausencia que su papá tiene. Insólito. Era mediodía. Llegó una camioneta y se estacionó en el patio frente a la casa de Jenny. Había llegado su papá, tanto tiempo sin verlo que ella había olvidado la fisonomía de Roberto. Aún así, los niños lo sabían y corrieron al encuentro. Él no se lo merecía, pero a ellos los invadía una enorme alegría. Su corazón se aceleraba a gran velocidad. La sorpresa fue que no llegó solo. Bajó, fue a la puerta del copiloto, abrió, una niña y un niño bajaron, vestidos muy elegantes, con ropa bonita, sus zapatos como espejo, desprendían un aroma tan rico a limpio y a perfume. Roberto les indicó: bajen, hijos, saluden, ellos son sus hermanos. Jenny se quedó perpleja, jamás pasó por su cabeza que se atreviera a llevarlos. No sabía cómo reaccionar o qué hacer, si recibirlos con un bienvenidos o qué hacen aquí. Ella y sus hermanos usaban ropa en fachas y con hilachos, a punto de romperse. No tenían zapatos de su talla o andaban descalzos, los pies sucios, con callos. Estaban acostumbrados a solo usarlos para acudir a la escuela. Así no se desgastarían pronto y durarían por más tiempo. Aquí, perdón, no les comenté que Roberto ya tenía una segunda familia y pues también tenían otros hermanitos, Jenny con su papá, medios hermanos, ¿no? Interesante, fíjate, ahorita que me platicaste, leímos el libro, ahorita que leíste el libro, me acordé de casos que se dan en el consultorio. Casos de la vida real. Casos de la vida real. Y estuve acerca de que Jenny pues era de una familia pobre. Dijiste también que su papá tenía una familia, ¿no? Es algo cotidiano en México. Fíjate que una de las cosas interesantes para la herida de la infancia es los usos y costumbres de nuestro país. Uh-huh. El hecho de que un varón tenga dos esposas, especialmente en zonas rurales, sí, pues no es de alto impacto, ¿no? No, sí, claro, es un hombre, ese sí es un macho, ¿no? Claro, entonces eso pues podría pasar desapercibido para Jenny, posiblemente no. Y a lo mejor le afectó de una u otra manera, pero lo que en realidad le afectó, lo que en realidad detona, o puede haber detonado la herida de la injusticia, es mirar cómo trata a su otra familia. Sí. La diferencia que existe entre la primera familia, donde siguen pobres, siguen con zapatos muy desgastados, sí. Creo que me comentabas que hasta no los usaban porque... Sí, aquí dice que no los usaban para no desgastarlos o solo para ir a la escuela. Sí, entonces estaban descalzos, ¿no? Sí, andaban descalzos. Imagínate el impacto que Jenny tuvo al mirar a la otra familia que traía zapatos nuevos, traía ropa nueva y un aroma agradable. Sí. Entonces, indirectamente en Jenny surge la herida de la injusticia al mirar cómo es posible. Aquel que me tiene que cuidar, fíjate lo interesante, la función del padre es proveer. Uh-huh. desde el elemento sistémico. Y el padre no está cumpliendo con su deber de proveer a Jenny y a su familia de zapatos nuevos, de ropa nueva, de un espacio seguro y también de todos los elementos. Sí, la alimentación. Exactamente. Y no solamente de eso, sino de la seguridad, los elementos espirituales que un padre tiene que aportar. El no permitir que sus hijos sufran carencias, la cuestión espiritual, la cuestión física, la alimentación, la educación. Sí. Ellos tenían que ir a la escuela, sin embargo la otra familia seguramente, y no quiero adelantar en el libro y no tampoco quiero hacer spoiler. Sí, posiblemente incluso él mismo los llevaba a la escuela, ¿no? Probablemente.
Y eso Jenny no nos los ha no de los decir. ha dicho No nos todavía, ha los dicho. invitamos a que lean el libro. Por favor. Eh, Y te digo, me acuerdo de consultorio porque un chico llegó con esta situación, ¿no? Actualmente las familias, a lo mejor en la zona rural siguen de la misma manera y también aquí, pero actualmente muchos de los matrimonios se separan y entonces el papá se va con la otra familia. Llega un joven al consultorio y estaba llorando, tuvo un conato de suicidio y decía él, es que no entiendo cómo está atendiendo, cuidando y amando más a hijos que no son de su sangre. Y a mí me tienen en el abandono. Fíjate, la herida de la De injusticia. la injusticia, ahí entró. En el caso de papá. Ujú. Y como esta podemos dar muchísimos elementos, muchos elementos. Y un tema súper complicado que también lo vamos a estar tocando en este programa, el suicidio. Claro. Y casos como estos más, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en casas hogar con niños en situación de abandono y uno de ellos se fue de su casa por esta herida de la injusticia. Abandonó su hogar. Se fue de su casa, lo abandonó porque el papá, que se supone que tenía que cuidarlo, se supone que tenía que alimentarlo, se supone que tenía que... ¿Por qué? Porque pues esa es la jerarquía que tenemos en el elemento sistémico. Ujú. En lugar de eso, lo humillaba, lo flagelaba todas las noches y abusaba de él, Y ¿no? huyó. Para poder generar dinero y seguir con sus con el alcoholismo, ¿no? Ah, ok, era alcohólico. Sí, era alcohólico. Entonces, seguía con este tipo de situaciones. Pero él se fue de su casa y dijo, me voy. ¿Qué edad? Tenía 5 años. Ay, súper Sí, bebé. O sea, tenía chiquito. 5 años, tenía Y 5 tomó años. esa Y decisión. tomó esa decisión, ¿no? Llegó a la casa hogar, todavía lo vimos con las laceraciones. Las laceraciones y todas las noches se golpeaba en la cabeza porque también tenía un problema neuronal que más adelante se atendió Por los golpes por los pudo haber- golpes que recibió por parte de su papá. Dios santo. Y era su papá, ¿no? ¿Y aquí qué características presenta la herida de la injusticia, ya que lo comenta? En la infancia, es diferente. Fíjate que puede que los chicos sean extremadamente rígidos, porque eso es una de las facetas, la Ujú. rigidez. Cuando nosotros tenemos una herida, la herida de la infancia, se puede visualizar con algo que en psicología llamamos mecanismos de defensa. Ujú. Es decir, algo que me duele y que lo soluciono con un mecanismo de defensa, ya sea negándolo, ¿no? Ujú. O sublimándolo, de diferentes maneras. Sí, es algo Sí. para... Sí, ese mecanismo para que no me duela, no me Es- afecte y no lo recuerde y Sí. no piense en eso. Si no pasó, no sucedió, no pasó nada. Y ahorita Ujú. después te cuento algo que también sucedió en otra casa hogar. Ok. Ojo, no estamos poniendo nombres para no... No, sí, evidenciar, claro. No, es no. algo que está dentro del sigilo profesional, sin embargo, por cuestiones del tema lo estamos abordando. Ujú. Entonces, comentábamos que se manifiesta por un mecanismo de defensa, una máscara, lo dice uno, o se manifiesta por un síntoma. Ujú. Y hay varios síntomas para esta herida de la infancia. Las personas adultas tienden a ser muy perfeccionistas En la adultez. en la adultez. Tienden a ser muy rígidos y las reglas se cumplen. Es personas que son muy críticos hacia los demás, critican a los demás, hacen comentarios de los errores de los demás, son muy duros en relación con los demás, incluso con ellos mismos. Ujú. Buscan el perfeccionismo, buscan también ser y superarse, ser mucho mejores que los demás, mantener el control, tienen altas exigencias consigo mismos. Sí, es lo que Ajá. leía. Es impresionante cómo una persona con esta herida puede dañarse tanto y no darse cuenta. Esa autoexigencia en la que te sobrecargues de tareas
en el que tengas tanto trabajo y tu cuerpo ya no pueda más, pero tu mente dice, sí, sí puedes, ¿no? Sí, sí puedes. Pero ¿cuál es el problema? No hay ningún problema con alguien que es autoexigente consigo mismo. Ujú, ¿Por qué? Porque estamos teniendo frutos, tenemos logros, aquellos ujú. que estudian carreras, que generan grandes empresas y demás. ¿Habría algo de malo en ser obsesivo en eso? ¿En la limpieza, en la educación y demás? Posiblemente no. Sin embargo, con esta herida de la infancia, el sujeto no realiza esas acciones por sí mismo, lo realiza para agradar al otro. Ok, hago esto para estar bien con la sociedad. Con la sociedad o con la figura de autoridad, en este caso papá, ¿no? O Ujú, mamá. Y si no me reconocen, me enojo, ok. me molesto. O sea, quiero ser visto de esa manera. Quiero ser visto de esa manera, quiero ser perfecto, quiero ser mirado y quiero que me visualicen de esa manera. ¿Por qué? Porque para poderse generar esta herida, el ambiente, según los autores, el ambiente es de padres rigurosos, padres que buscan el perfeccionismo en sus hijos, padres que buscan y que comparan con el otro, Ujú. porque mi hijo tiene que ser mejor, porque mi hijo tiene que avanzar, porque... ¿sí? En Oh, este caso, en el caso de Jenny, el papá lo dijo indirectamente. Yo sí, quiero hijos como estos. ok. No lo dijo de cierta manera, en Ajá. palabras, pero de la forma en cómo llevó vestidos a sus hijos o que se los fue a mostrar porque Jenny y sus hermanitos no se esperaban que les presentara de esa manera a sus hermanos. Claro, fíjate, o sea, no lo dice, pero estoy con ellos porque ustedes son así. Es el mensaje que llega a Jenny, es el Ajá. mensaje que llega a los hermanos, es el mensaje que veces llega a nosotros, a las personas, y de esa manera manifestamos. Como lo comentábamos al principio, la herida de la infancia, de la injusticia, es subjetiva. Ujú, Puede que incluso algunos de los hermanos de Jenny no la hayan sentido tal cual, ujú. o no la manifiesten en un futuro, pero seguramente Jenny sí. Sí, la vieron de diferente manera. ¿No les afectó quizás? ¿O quizás les afectó más? O les afectó más, ¿no? No Ujú. lo sabemos hasta que leamos tu libro. Por favor, inocencia efímera. Sí, entonces, fíjate, sucede esto en la edad adulta, donde las personas se esfuerzan por hacer más y más. ¿Cómo, cómo podemos saber si es una área de la infancia? Porque no se sienten realizados. O sea, ya cuando yo siento que ya soy adulto Ajá, y no me siento realizado a pesar de los esfuerzos, de todo ajá. lo que he hecho, que aparentemente soy exitoso para los demás, pero yo no Me me siento siento. vacío. Ok. Siento que los demás no reconocen lo que he dado. Siento que los demás no valoran lo que he realizado. Esto se da mucho en las empresas. Ujú. Personas que están mucho tiempo y están realizando bien su trabajo, pero llega alguien y llega al puesto. Y entonces comienza, ¿pero por qué? Dediqué tantas Exacto. horas al trabajo. Estoy aquí de 6 de la mañana a 6 de la tarde o a más horas, ¿no? A las 10 de la noche y no me dan ese puesto por el cual estuve luchando. Claro. ¿Pero por qué luchó? Por el otro, no por sí misma, no por sí mismo, no para sentirse realizado, no para sentir que se autoconoce, no para enriquecerse a sí mismo, sino para que el otro, en este caso, recordemos que nace de las figuras parentales, la herida de la injusticia, para que el otro sea justo conmigo y me vea como un buen hijo. Ok, entonces esta herida como tal viene de la infancia, papá y mamá son los que te la van a, pues, abrir esa herida o la van a generar ellos. El papá y mamá generan el- los momentos, las situaciones, Ujú, pueden generar esas situaciones que producen esa herida, ¿no? Sin embargo, la herida se genera en el ser del sujeto, de ujú. acuerdo a su percepción.
de acuerdo a de acuerdo a las herramientas emocionales que tenga el sujeto. ¿Qué diferencia hay entre que una persona lo tome de cierta manera tan, pues así tan arraigada a él y que otra persona diga, "Ay, pues pasó lo mismo, pero X, o sea, no, lo que hiciste no me afectó", y la otra persona sí, si están viviendo lo mismo? Hay dos cosas interesantes en psicología. Tenemos el temperamento y tenemos el carácter. Uh-huh. Con el temperamento nacemos. Uh-huh. Tenemos elementos que heredamos de nuestros ancestros, de nuestra línea transgeneracional, que es un tema que también se puede ver y que también vamos a abordar al final acerca de la herida de la infancia, porque pues así sucede, ¿no? Entonces, ese temperamento con el que nacimos, toda la información que abuelita, que abuelito, que tatarabuelo nos dio, llega a nosotros por medio genético. Uh-huh. Y los niños se manifiestan de una forma específica. Puede que algún niño esté más proclive a la depresión que otro, ¿no? Que esté inclinado a la depresión, que esté inclinado a lo mejor a ser más introvertido y el otro más extrovertido. Uh-huh. Sí. Puede ser ese el caso, ¿no? Un niño introvertido que observe esto puede asimilar y puede tener o puede percibir la herida de la infancia con mayor impacto que un extravertido. Uh-huh. Pero son varios elementos, digo, cada uno de nosotros lo asimila de diferente forma. No hay una fórmula para decir de esta manera va a pegar más, de esta manera va a pegar menos, pero también es una manera en la cual nosotros nos vamos forjando. Ok, con este temperamento y carácter. Sí. Sí, de hecho ese tema también ya lo tuvimos, el de las heridas transgeneracionales, que es muy importante porque mire cómo nos va ligando de un tema a otro, y es muy importante que conozcamos también la historia de nuestros ancestros para que podamos ver si yo soy depresivo o si soy una persona súper ansiosa, de dónde surge todo eso. Sí, hay un libro interesante que a mí me ha gustado mucho, se llama Este dolor no es mío, y uh-huh. Precisamente habla de las heridas que surgieron en el pasado pero que han llegado a nosotros, ya sea por información genética o por usos y costumbres. También. Sí, los usos y costumbres son interesantes, ¿no? En el lugar donde vivimos llegan a nosotros heridas que dices, sí, pero ¿por qué? ¿No? Sí. Es que el último, por ejemplo acá, ¿no? En la zona norte de uh-huh. nuestro país y en algunos otros lugares, el hijo menor es el que se va a encargar de cuidar a papá y mamá, por usos y costumbres. Uh-huh. Y esa es una heridota, ¿no? ¿Cómo le pones le adjudicas esa responsabilidad? Sí. Y entonces es precisamente esto de la herida de la infancia. ¿Por qué? Porque le están dando algo que no le corresponde, ¿no? Le están dando un enorme paquete. Sí. ¿No? Y es una de las características también de esta herida de la infancia. El que sientas que hay un peso enorme a tu espalda familiar. Que hay un peso enorme porque tú tienes que dar las decisiones, uh-huh. Porque tú tienes que ordenar, porque tú tienes que cuidar, y entonces los usos y costumbres también nos están afectando indirectamente. Indirectamente. Y como papá, ¿cómo puedo identificar si mi hijo o estoy afectando a mi hijo con mi forma de ser y que ya él tenga esa herida de la injusticia? ¿Cómo se va a comportar mi hijo con herida de la injusticia? Híjole, ahorita tocas un tema que en lo particular a mí lo he trabajado, porque como papá siento que también colaboré para que algunos de mis hijos tuviesen esa herida de la injusticia. Yo creo que todos. Sí. La leí y dije, Dios, soy un monstruo. En primera tenemos que saber que no hay padres perfectos, ¿no? Sí. Y que aunque hay escuela para padres, sí nos han ayudado mucho, nos han dado muchas herramientas, pero no existe un padre perfecto, una madre perfecta. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que en el momento en que nosotros nos hacemos cargo de nuestras heridas y las sanamos, podemos ayudar a que nuestros hijos sean impactados de menor forma con estas heridas. Porque ellos van a pasar por estas. Sí. Sí. Tú, yo y todos los demás pasamos por la herida del rechazo, sentimos que nos rechazaron, sentimos que nos humillaron, sentimos que nos abandonaron, nos traicionaron, ¿no? Y actualmente, pues también en nuestro día a día tenemos esa misma manifestación. Entonces,
los papás, es una invitación para los papás, para nosotros como papás, para tener un mejor autoconocimiento. Ujú. Y esto nos ayuda precisamente el conocer las heridas que tenemos nosotros. El cómo se manifiesta, es nuestro deber, es nuestra obligación el saber que es un trabajo interesante porque muchos adultos no queremos o ya no quieren abordar esto porque yo pues estoy bien, no pasa nada, Ujú. ¿no? Sin embargo, cuando leemos libros, cuando vemos algo de terapia o cuando asistimos a una conferencia, incluso a escuela para padres, nos damos cuenta de que estamos cometiendo errores, Sí, lo importante es identificarlos, ¿no? identificarlos, Y querer corregir todo eso que estamos haciendo mal. sanar esas heridas y convertirlas no en heridas que cuando se tocan lastiman, Ujú. sino convertirlas en cicatrices que cuando se tocan no duelen, pero han dejado huella y te han hecho lo que tú y yo somos. Resignificar, ahí entraría. ¿Sí? Ujú. Resignificar. Y entonces comenzamos a hablar acerca de ello porque, y tú preguntabas, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo está teniendo heridas, la herida de la injusticia? Sí. En primera, creo que el papá o la mamá, eh, tenemos que estar atentos a ellos. Tenemos que estar atentos a ellos. El primer espacio donde pega la herida de la injusticia es el autoestima. Sí. Que el niño no se sienta suficiente. Que el niño no se sienta buen hijo. El que el niño no se sienta que está cumpliendo con las expectativas de sus papás. Papás. Hay un libro interesante que se llama Los Cuatro Acuerdos. Muy bueno. Está interesantísimo. Sí. Y al principio narra eso, ¿no? Ujú. Cuando nosotros nacemos, llegamos al mundo y lo primero que queremos es llamar la atención de nuestros padres, Ujú. la mirada del papá. Y para poderla tener, hacemos de todo. Lloramos, gritamos, hacemos pucheros y los vemos en los bebés, ¿no? Y todos están mirando al bebé y todos están observándolo y están generando él es el foco de atención Sí. para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos que lo que nuestros hijos hacen es para agradarnos, pues no hay ningún problema. Sin embargo, cuando nosotros observamos que los hijos o los adolescentes están haciendo algo para agradarnos y no se ven reconocidos, ese es el problema, es la situación. Y es cuando comentábamos hace rato, ¿no? El papá o el adulto tiene ese papel interesante de darse cuenta, híjole, no estoy reconociendo a mi hijo. Me dice, papá, me saqué un 8. Podías haber hecho mejor. Podías sacar un 10. Esfuérzate la próxima vez 10. Sí. ¿No? O papá, mira mi dibujo. Me acuerdo de un comercial de la tele donde dice, pues no es un gran artista, pero es mi hijo. Y lo coloca en el refri, ¿no? Ujú. Y a veces eso yo no lo hice. Pues yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? Como dices, no nos enseñaron o no no nos quisimos educar quizás y cometimos esos errores. Sí, y entonces el que los niños se sientan así es un proceso de herida de la infancia. El que se sientan comparados, muchas ocasiones nos lo dicen y no nos damos cuenta. Es que tú siempre me comparas con el vecino, ¿no? O con mi hermano. O con mi hermano. Con mi hermana. Con mi hermana. Y no nos damos cuenta. Y Bueno. es una invitación, fíjate que el proceso de sanación para los adultos en cuestión de heridas de la infancia está allí, la solución. Tu hijo ya te está diciendo qué estás haciendo mal. Pero como tenemos heridas de la infancia de injusticia, somos tan rígidos y lo único que interesa es lo que yo digo. Porque yo soy el adulto y tú estás pequeño. Porque yo soy el consciente y tú estás creciendo. Sí, tú todavía no sabes. Exacto. Ujú. Esa es tu percepción, pero la verdad debe de ser así. Ujú. Y entonces anulamos al hijo y ese es otro de los elementos para acrecentar la herida de la infancia, de injusticia, anular. Porque tu opinión no cuenta, Sí, cuenta sí. mi opinión.
Sí, lo que tú dices no tiene valor porque todavía no sabes lo que dices. Exacto. Ay, wow, Y, tenemos mucho para aprender. sí, ¿no? Y aparte también de lo que tú piensas, tus deseos, ¿no? Lo Ujú. más importante es lo que yo voy a decir, ¿no? Tus deseos quedan anulados. Mamá, mamá, quiero jugar free. Ese juego es satánico, ¿no? Y Ujú. entonces, elementos interesantes que vamos visualizando y que no tomamos en cuenta lo que los hijos están viviendo, porque sus gustos van cambiando en torno a la sociedad, va cambiando y modificándose. Sí, ya cada generación tiene diferentes gustos. Sí, Ahorita ya es otra etapa, otros juegos, otra manera de divertirse que ajá. quizás y si no estamos pendientes no vamos a saber ni qué están jugando. Sí, otra música, ¿no? Ujú. Esto sí era música, decía mi mamá. Ok. Y eran las jilguerillas y Pedro Infante. Y yo, sí, está bonito, pero nos vamos más acá. Cada generación tiene un gusto diferente pero el anular los gustos, el anular los deseos, anular incluso los sueños. Todo. Creo que en tu libro decía eso, ¿no? Sí, habla de sueños rotos. Sueños rotos. Mira, ya se nos va a acabar el tiempo, ya nos avisa. Ay, ay. Tenemos 5 minutos todavía. Bueno, a ver, Por vamos, favor, vamos. ¿cómo podemos curar esta herida? Primero, yo creo que es importante eh, hacernos consciente de qué herida tenemos. Sí. Sí. Y también, ¿y cómo nos damos cuenta de que tenemos esa herida? Por medio de las manifestaciones. Ujú. Eh, es importante con esta herida de la injusticia que si yo manifiesto que todo debe ser rígido, manifiesto que debe de haber orden, soy obstinado con la limpieza, soy obstinado con la planificación, y cuando no sucede así, me frustro, quiere decir que tengo una herida de la infancia. Es De la importante que injusticia. conozcamos todas las heridas, las 5 que comentas, porque cada una de ellas tiene su característica, Claro. para que así podamos identificar cuál es la que tengo, o cuál o mayor o menor grado. Sí. ¿Qué sucede si tengo de todas un poquito? Bueno, hay algo interesante que engloba todas las heridas, y uno de los primeros canales, una de las formas para trabajar es autoconocernos, Ujú. autoconocernos. Y para eso pues hay muchos métodos, ¿no? El más práctico pues, es ir a terapia, ¿no? El guiarte con un profesional que es imparcial, Sí. es imparcial, y entonces va a llevarte poco a poco para que tú te autoconozcas y veas de qué pie cojeas. Hay un dicho popular que dice, la zorra no se ve su cola. Y eso es cierto, ¿no? No Sí. podemos en ocasiones ver nuestras heridas de la infancia porque ocupamos los mecanismos de defensa. Ujú. Porque decimos, no, yo estoy bien y los demás están mal. Tenemos esa máscara, ¿no? Sí, mis hijos están mal, no es cierto, mis hijos así vivieron, así me crió mi mamá y así es como debo de ser. Entonces, lo peor es que tú no quieras reconocer tu herida. Lo peor es que no quieras reconocer tu herida. Pero si ya la reconocí y ya sé que tengo la herida de la injusticia, ¿cómo la sano? Bueno, yo creo que es interesante, importante, aparte de ya reconocer la herida, Ujú. ahora visualizar cómo se manifiesta. Ujú. Se manifiesta con rigidez, se manifiesta con ira, se manifiesta con un temperamento exacerbado, se manifiesta con llanto. ¿Cómo se manifiesta y cuándo se manifiesta? ¿En qué momento se manifiesta? Se Ujú. manifiesta frente al público, se manifiesta en privado, se manifiesta cuando recuerdo mis figuras parentales. ¿En qué momento se manifiesta? Ujú. Y entonces comenzar a reconciliarme con eso que me provocó la herida. Y saber que esa herida no es mi culpa. Ujú. No eres culpable de esa herida de injusticia, de rechazo, de abandono, ¿no? Sí, tú no te la No, provocaste. tú no te la provocaste. Ujú. Sucedió y es algo que nos pasa a todos. Qué Sí, interesante es, perdón, ahí identificar qué es lo que me detona el coraje, sí, ¿no? exacto. Porque Sí. hay muchos que el que pasa una mosca por aquí les detona el coraje y se enojan, Ujú. se molestan. Pero hay personas que están con un ruidazo enorme, no No pasa pasa nada. nada. Pero cuando llega un aroma específico, ¡pum!, te detona. Entonces, posiblemente ese aroma, ese color, esa situación fue el escenario donde detonó o comenzó la herida de la infancia. Es importante también hacer las paces con el pasado.
Si papá y mamá aún están, pues hablar con ellos, platicar y saber que tampoco ellos son culpables de eso, porque ellos también les hicieron una herida de la infancia. Están repitiéndolo. Están repitiendo patrones. Y una de las cosas interesantes en este caso es romper ese ciclo, porque si no, nosotros le vamos a heredar esa herida de la infancia a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos y así sucesivamente. Y va a ser una cadena irrompible. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente, no? Sí. Pues, maestro, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. ¿Algún mensaje que quiera dar para cerrar el tema, por favor? Bueno, yo quisiera agradecer este espacio y invitar a nuestro público, primero a que lean tu libro, ¿no? Gracias. Es interesante conocer y muchas ocasiones la lectura, creo que en todas las ocasiones la lectura nos permite mirarnos en un espejo, Sí. observarnos a nosotros mismos y hay que tener cuidado porque los hombres inventaron los espejos, pero también inventamos los filtros porque la realidad a veces duele. Es interesante e importante que cada uno de nosotros acudamos a terapia o que platiquemos con personas. El verbalizar esas heridas nos ayudan a sanar, pero también saber con quién platicar, ¿no? Con quién hablar. Hay personas en nuestro entorno con quien podemos abordar estos temas, pedir información, pedir el apoyo de un profesional, leer mucho. Y algo que a mí en lo particular me ha ayudado es la meditación. Creo que es importante en esta sociedad que va caminando vertiginosamente, donde no hay espacios de silencio, donde redes sociales y muchos programas, que no quiero nombrar en este momento, ocupan nuestro tiempo, a darnos nuestro tiempo, meditar y estar en la naturaleza. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. De verdad te agradezco mucho su tiempo y el que nos haya compartido sus conocimientos. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Recuerden que nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. El libro Inocencia efímera en silencio está en las librerías El Timón, en la librería Morelos y en Amazon. Y no olviden que hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Gracias a Cadena Radio, a Cadena Política y nuevamente a todos los especialistas por aceptar la invitación y compartir sus conocimientos. Muy buenas tardes. Bendiciones.